En mis clases, aquí en México estás muy acostumbrado a que te digan que no y que no y que no y que no sirves y que no sirves y que somos una cultura muy negativa. Para mí fue un parteaguas ir a Corea. Algo que me sorprendió mucho fue un maestro que llegó, era una clase de foto, yo colgué mis fotografías y entonces lo ve, se lo queda viendo, pero se lo ve desde muchos ángulos y me dice, eso funciona. Entonces yo dije, o sea, no desechó mi material. Pues llego a Sumatra y justo fue descubrir. Es una isla matriarcal. Al ser matriarcal, pues las mujeres, digamos, heredan la tierra, heredan los apellidos, heredan propiedades, las profesiones. Los hombres son como invitados a la casa de la mujer. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien, para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera, la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Bueno, pues me da muchísimo gusto tener de nuevo aquí a Itzel Razo. Bienvenida a No hay lugar común. Muchas gracias por este espacio. Siempre es un gusto venir aquí y platicar de cosas en común. Artista muy completa, danza, teatro, música, en fin, lo que ocurre sobre la escena. Sí, he hecho como ahí un recorrido empezando por la danza, luego el teatro y luego lo fui complementando entre otras disciplinas. Pues vamos a hablar ahora en un momento más de la obra que estás presentando, que montaste un poco a partir de la isla de Sumatra, pero déjame guardarle al auditorio este plato fuerte para un poco más tarde y comenzar por tus inicios. Después de estudiar literatura y arte dramático aquí en la UNAM, te fuiste a Corea. Y tengo como muchas preguntas. Primero, ¿por qué Corea? Y segundo, ¿qué descubriste en Corea del Sur que te convirtió en la artista que hoy eres? Pues fíjate que sí, como para mí fue un parteaguas ir a Corea, o sea, conocer el mundo cultural en Asia. Creo que eso modificó por completo mi punto de partida para el teatro que después hice y para la carrera que después hice, ¿no? Siento que fui una antes de irme a Corea y una después. Y algo que a mí me impactó... Perdón, ¿por qué Corea? Pues en realidad... cuando estaba estudiando en la UNAM, había como estos programas donde podías irte a estudiar un semestre o 2 semestres a otro país, ¿no? Entonces hay como un montón de escuelas. Y yo checando los planes de estudio, pues veía todas las que todo el mundo, digamos, se va, que son en España, son en Europa, y encontré que había un plan de estudios de la carrera en Corea. A Corea todavía no, en 2015, es este boom cultural que estamos viendo. O sea, el K-pop, hombre, ni se asomaba. Nada. Las series coreanas que hoy inundan las plataformas no estaban, pero quiere decir que se estaba cocinando. O sea, te tocó ver la olla express cuando le prendieron fuego. ¿Qué estaba pasando en Seúl en ese momento, en 2015? Pues yo me acuerdo que justo no, o sea, yo cuando me fui la gente me decía, ¿te vas a Corea del Norte o del Sur? O sea, era como irme justo a Sumatra, ¿no? O sea, era una cosa como completamente desconocida, todos se burlaban de mí, ¿por qué elegiste ese país? No vas a aprender nada. O sea, no había nada de conocimiento de Corea y era como realmente sí como un tabú incluso de por qué te fuiste ahí, vas a desperdiciar tu tiempo. Yo obviamente era fanática del cine coreano. Ah, ya eras fanática. Ya era fanática, entonces ya era fanática del cine coreano, ya quería aprender pues la manera de cómo construyen esas ficciones, ¿no? Entonces cuando encontré ese plan de estudios en esta carrera que además mezclaba teatro, mezclaba cine, mezclaba fotografía, dije... Pero, Performing Arts, ¿cómo lo traduces al español? Pues artes... pues sí, artes performativas. Artes escénicas. Artes escénicas, sí. Y está, digamos que en la misma facultad tienen la facultad de cine, tienen la de danza, tienen la de teatro. Entonces están todas las facultades juntas y puedes mezclar materias entre todas. Entonces era como lo que, o sea, básicamente el sueño, ¿no? Así de... Corea deliberadamente decide presentarse ante el mundo a partir de la cultura. Sí. O sea, hace de la cultura su carta de presentación.
eso le ha ayudado en todo lo demás. Es el K-pop, es justamente estas películas, es Parásitos. Una inversión del gobierno, una decisión de la gente, una comprensión de lo que la cultura hace. Y de una vez te hago la pregunta, ¿y qué tendríamos que aprender en México de lo que hicieron los coreanos? Pues, o sea, a mí algo que me impactó mucho era que tenían como esta manera de reciclar todo. O sea, ellos contaban mucho su historia, ¿no? De cómo su idioma, por ejemplo, es relativamente nuevo. O sea, no tiene mucho tiempo de existencia el idioma, porque ellos tuvieron que construir su identidad de cero, digamos, ¿no? O sea, como tuvieron varias colonias, después de la colonia japonesa, tuvieron que, digamos, que reestructurar toda su sociedad. Entonces ellos cuentan mucho la historia de que no tenían nada, o sea, no tenían recursos, no tenían como más que, pues, cosas de pesca, y las mujeres tenían cabello, y cabello muy bonito. Entonces decían, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos cabellos, ¿no? Entonces con el cabello de las mujeres, o sea, empezaron a cortar y a hacer pelucas y a exportar pelucas, ¿no? Pero eso habla mucho de una cultura que exprime todo de lo mínimo que pueda tomar. O sea, yo me acuerdo que en mis clases, aquí en México estás muy acostumbrado a que te digan que no y que no y que no y que no sirves y que no sirves y que somos una cultura muy negativa. Y yo me acuerdo que yo presentaba mis ejercicios y algo que me sorprendió mucho fue un maestro que llegó, era una clase de foto, yo colgué mis fotografías, y entonces pues yo pensé que justo, ¿no? Como normalmente de que esto no sirve, busca algo más, ¿no? Que eso es muy como francés, como la herencia europea que tenemos. Y entonces lo ve, se lo queda viendo, pero se lo ve desde muchos ángulos, o sea, por ahí ya fue como muy distinto. Se hincó, se sentó, se hizo para atrás, como intentando encontrar algo de esas fotografías. Entonces agarra una y la dobla en cachitos, y solamente el centro, que era como una florecita, y me dice, eso funciona. Entonces yo dije, o sea, no desechó mi material, buscó dentro de todo lo que yo había propuesto, y me dijo, esto, y me dijo, de ahí empieza más. Desarrolla tu proyecto. Y yo, o sea, para mí fue como, claro, o sea, fue, pues sí, además que me abrió la cabeza, ¿no? Porque tienen como esta manera una manera particular de ver el mundo. Es una cultura genuinamente, incluso en su idioma, en cómo, digamos, en el lenguaje no tienen el sujeto como tal. Es de verdad muy rico. Es una manera de concebir el mundo. Yo diría que tiene una manera de concebir el mundo, que eso es lo que hace que justo haya traspasado con tanta profundidad al resto del mundo. Ya entendí por qué hablas de un antes y después de Corea. Y en ese momento decides, pues, a cruzar el mar y te vas a Indonesia, a la isla de Sumatra. La contaste a manera de broma hace un momento, pero de la obra que estás presentando ahora, justamente el escenario donde se desarrollan estas artes es la isla de Sumatra. De Corea a Indonesia, a ver, despacito, cuéntanos la historia. Pues regreso de Corea ya revolucionada también mucho. Ahí, bueno, ya habían investigado mucho sobre el tipo de teatro que yo quería hacer, que es un teatro más físico, un teatro ritual. O sea, en Asia, bueno, todo Asia, pero particularmente Corea, trabaja mucho con el cuerpo. No son intelectuales, por ejemplo, como tal, ¿no? El intelecto, que es una herencia occidental, está en segundo término, ¿no? Pasan de 0 a 100. Es lo que vemos nosotros, por ejemplo, en sus series, en sus películas, que es de neutro a un grito, que nos parece en México sobreactuado, y te dicen, no, o sea, como que, porque pues en las piezas, ¿no? Que te hacen interpretar los personajes más intelectuales que dudan, y piezas europeas donde pues el ritmo es otro, porque pues viven en otra cultura. Pero pues yo pienso que en México también tenemos el 0 a 100 muy, muy digerido, pero en las escuelas te dicen, no, bájale, ¿no? Entonces, bueno, yo regreso, digo, es que esto es lo que quiero hacer, me va a costar mucho trabajo porque pues no hay quien lo acepte del todo ahorita en México, y quería seguir yéndome a Asia. Dije, pues es que empecé, vámonos más para allá, ¿no? Vámonos al sudeste asiático. Empecé a trabajar con una maestra que daba técnicas balinesas aquí en México, que de hecho es mi colega, seguimos colaborando, y ella me empezó a meter en la máscara balinesa, en el teatro balinés, me empezó a meter un poco como la cultura balinesa, y me llamó mucho la atención. Entonces apliqué a una beca, encontré una beca para irme ahora a estudiar. Al principio yo quería irme a Bali, pero no encontré, digamos, la posibilidad de irme a Bali porque estaba muy saturado, y me ofrecieron la opción de irme a Sumatra. A ver, y ahí descubres que Sumatra es una isla gobernada por mujeres. Exacto. O sea, el matriarcado, digamos, las amazonas, pero allá en Asia. Y no es un mito, es real.
Y eso te da materia justamente para Carne de Cañón, que es la obra que se está presentando ahora. A ver, cuéntame un poco de la experiencia ahí en Sumatra y cómo surge Carne de Cañón y qué nos ofrece Carne de Cañón ahora. Pues llego a Sumatra y justo fue descubrir. Es una isla matriarcal, es arte tradicional Minangkabau, arte tradicional hecho por mujeres. De hecho, Minangkabau, que es el pueblo de la vaca, así se llama, ¿no? Como traducido del indonés, es el pueblo de la vaca. Digamos, toda su estructura tiene forma de vaca, sus edificios, sus danzas, sus tocados. Bueno, al ser matriarcal, pues las mujeres, digamos, heredan la tierra, heredan los apellidos, heredan propiedades, las profesiones. Los hombres son como invitados a la casa de la mujer decide... Bueno, un panal de abejas. Sí, sí, sí. O sea, digamos, hay una mayor, digamos, la matriarca mayor, y sobre eso se van construyendo clanes. O sea, funciona como clan. Y de hecho ahí la crianza incluso cambia porque los niños no tienen una mamá, tienen muchas. O sea, nace un bebé y es parte del clan. Entonces las personas te dicen, si le dices, oye, ¿tu mamá? Te dice, ¿cuál? Mi mamá de nacimiento, o mi mamá adoptiva, o mi mamá tal, o mi mamá... Tienen 5 o 6 mamás, porque cada, digamos, persona que nace dentro del clan funge como un rol en específico, pero tiene muchas mamás. Esas mujeres tienen en su haber teatro. Sí. Y te enseñaron teatro matriarcal o femenino, no sé cómo llamarlo, sí, no me sí, dejes equivocarme. Sí, 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 teatro Minangkabau, sí, teatro pues de esta isla. Porque digamos que yo me fui y viví en el estudio, por así decirlo, de la que había creado todas estas danzas y tradicionales. Ya era una viejita de 80 años para entonces, ahora ya falleció justo hace, me parece que 2 años, y yo estudié ahí, en esa misma, digamos, en donde estaba la sede del arte Minangkabau, y estuve pues, aprendiendo todo a detalle, ¿no? Ahora, esto deja de ser una anécdota, deja de ser una charla como la que estamos teniendo para volverse una pieza de danza, de teatro. Ahora lo estás presentando en el Sergio Magaña. A ver, cuéntame un poco de Carne de Cañón, ¿no? Sí. Porque me estás trayendo esta historia y esta vivencia muy particular para entregárnosla en México. ¿Por qué tendría yo que interesarme en visitarte ahí el Teatro Sergio Magaña? Sí, bueno, yo quise siempre escribir algo sobre esto después del 2018, que yo regresé en 2019. No había encontrado cómo, no se daba, digamos, me traje tocados, me traje instrumentos, me traje todo de allá, lo que pude cargar en la maleta. Quería usarlo para la escena contemporánea, ¿no? O sea, traducirlo a un lenguaje de una puesta en escena de teatro contemporáneo, ¿no? Pero no sabía cómo. Finalmente con Vilma exploré un poquito Teatro Bali, y cuando empecé a hacer este laboratorio en el que me gané una beca para crear esta obra, invité a un grupo de mujeres para que exploráramos arquetipos femeninos, y entonces encontré que el eje conductor, digamos, esta ficción, es que el grupo de mujeres atraviesa un libro de arquetipos femeninos que proviene de esta isla matriarcal. Entonces este libro les va pidiendo una serie de acciones y de rituales que las hace, digamos, conectar con historias, vivencias personales, de autobiografías, para sanar cosas en relación a la feminidad, ¿no? O sea, digamos que el eje que envuelve esta es la utopía de una isla matriarcal, y cómo podría existir esta posibilidad en México, ¿no? Y entonces haciendo esa analogía con lo que aquí sucede en nuestras vidas diarias, de mujeres contemporáneas que vivimos en México hoy día, en 2025, con esta utopía de lo ritual y de lo que es esta comunidad totalmente alejada, pero que existe hoy en día en Sumatra. Entonces así construyo, digamos, esta pieza, que sigue siendo autoficción, porque uso ya ahora no solo mi biografía, sino la de las otras intérpretes que están dentro de esta pieza. 30 de enero a 9 de febrero, Teatro Sergio Magaña. Exactamente. Son 8 funciones únicamente, de jueves a domingo. Carne de Cañón. Carne de Cañón, sí. Itzel Razo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en No Hay Lugar Común y compartir no solo la anécdota, sino su traducción en pieza de arte. Muchas gracias. Nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche, como puede usted ver, aquí en No Hay Lugar Común.